Las sirenas, tal como las conocemos hoy, no surgieron de la imaginación griega, sino que tienen raíces mucho más antiguas y misteriosas. En las civilizaciones de Mesopotamia, una de las cunas de la humanidad, ya existían referencias a seres híbridos que habitaban las aguas. Estos seres, descritos en textos babilónicos como Kilu, eran mujeres con forma de pez, consideradas las precursoras de las sirenas. Aunque no alcanzaron la fama de otras divinidades, su presencia demuestra que la fascinación por lo humano y lo marino no fue exclusiva de una sola cultura. En el poema épico Enuma Elish, uno de los textos más antiguos de la humanidad, se menciona a estas criaturas como seres vinculados a las aguas primordiales. Los Kilu no solo eran figuras mitológicas, sino que también representaban la unión entre lo divino y lo terrenal. Su existencia sugiere que, desde tiempos remotos, el agua fue vista como un elemento mágico y poderoso, capaz de dar vida y, al mismo tiempo, de ocultar secretos inexplorados. Otra figura clave en el origen de las sirenas es la diosa siria Atargatis, asociada con la fertilidad y las aguas. A menudo representada con cuerpo de pez, Atargatis era venerada en todo el Levante y el Mediterráneo. Su culto, que se remonta al primer milenio antes de Cristo, influyó en la concepción de las sirenas como seres divinos y no simplemente como monstruos marinos. Esta diosa, con su conexión a la vida y la muerte, sentó las bases para la imagen de la sirena como un ser ambivalente. En la misma región mesopotámica, encontramos a Oannes, un ser mitad hombre y mitad pez que emergía de las aguas para enseñar a la humanidad artes y conocimientos. A diferencia de las sirenas griegas, Oannes no era una criatura seductora o peligrosa, sino un sabio que simbolizaba la capacidad del agua para influir en la civilización. Su figura refuerza la idea de que, en las culturas antiguas, los seres híbridos acuáticos eran vistos como portadores de sabiduría y progreso. Más allá de Mesopotamia, en el subcontinente indio, también encontramos referencias a seres acuáticos con forma híbrida. En el Ramayana, una de las epopeyas más importantes de la India, aparece Subhana Macha, una princesa sirena que se enamora del dios mono Hanuman. Aunque no es una criatura letal como las sirenas griegas, su historia refleja la diversidad de interpretaciones que las culturas antiguas daban a estos seres. Finalmente, en China, los joren eran seres acuáticos capaces de tejer seda bajo el agua y transformarse en humanos o dragones. Aunque no se les describe exactamente como sirenas, su belleza y su conexión con el agua los emparentan conceptualmente con estas criaturas. Estas figuras, junto con las deidades mesopotámicas y las leyendas indias, demuestran que el mito de las sirenas es mucho más antiguo y universal de lo que solemos pensar. En la mitología griega, las sirenas no eran las mujeres pez que hoy asociamos con su imagen. Originalmente, se las describía como criaturas mitad mujer y mitad ave, con un canto tan poderoso que podía hechizar a los marineros y llevarlos a su perdición. En la Odisea de Homero, Odiseo logra escapar de su hechizo tapando los oídos de sus hombres con cera y atándose al mástil de su barco. Este relato no solo consolidó el arquetipo de la sirena como un ser peligroso, sino que también destacó su conexión con el mar como un lugar de misterio y muerte. Sin embargo, las sirenas no eran exclusivas de Grecia. En la India, el dios Vishnu adoptó la forma de un pez, conocido como Matsya, para salvar a la humanidad de un diluvio universal. Aunque no era una sirena en el sentido tradicional, su forma híbrida y su conexión con el agua reflejan una idea similar, la de un ser divino que emerge de las profundidades para proteger o guiar a los humanos. En China, los joren eran seres acuáticos que habitaban ríos y lagos, capaces de tejer seda bajo el agua y transformarse en humanos o dragones. Aunque no se les describe exactamente como sirenas, su belleza y su carácter anfibio los emparentan conceptualmente con estas criaturas. Los joren representaban la dualidad del agua, un elemento que podía ser fuente de vida y, al mismo tiempo, un lugar de misterio y peligro. En Japón, las ninjo eran criaturas con cuerpo de pez y rostro humano, a menudo asociadas con la longevidad y la buena fortuna. A diferencia de las sirenas europeas, las ninjo no eran vistas como seres seductores o peligrosos, sino como portadoras de bendiciones. Sin embargo, su carne se consideraba tan valiosa que capturar una ninjo podía traer tanto prosperidad como maldiciones, dependiendo de cómo se tratara a la criatura. En el antiguo Egipto, el río Nilo era considerado una fuente de vida y fertilidad, y no es de extrañar que también tuviera sus propias criaturas acuáticas míticas. Aunque no hay referencias directas a sirenas,
Las diosas egipcias como Isis y Hathor estaban estrechamente vinculadas al agua y a la protección de los navegantes. Estas deidades, aunque no eran híbridas, compartían con las sirenas su conexión con el agua y su papel como guías espirituales. En las culturas nórdicas, las sirenas no eran tan prominentes como en otras mitologías, pero existían criaturas similares, como la Safgufa, monstruos marinos que atraían a los barcos hacia su boca abierta. Aunque no tenían forma de mujer, estas criaturas compartían con las sirenas su capacidad para engañar y destruir a los marineros. Su presencia en los relatos nórdicos refleja el miedo y el respeto que las culturas antiguas tenían hacia el mar. En el mundo celta, las aguas dulces, como ríos y lagos, estaban habitadas por espíritus femeninos conocidos como Kelpie. Estas criaturas, aunque no eran sirenas en el sentido tradicional, compartían con ellas su capacidad para seducir y engañar a los humanos. Los Kelpie a menudo tomaban la forma de hermosos caballos para atraer a sus víctimas, pero también podían aparecer como mujeres, mostrando una vez más la conexión entre lo femenino y lo acuático en las mitologías antiguas. Finalmente, en las culturas precolombinas de América, aunque no existía un concepto exacto de sirena, el agua era un elemento sagrado asociado con deidades femeninas. En la mitología azteca, por ejemplo, Chalchutlicue, la diosa de los ríos y los lagos, era representada como una figura protectora pero también temible, capaz de provocar inundaciones. Estas deidades, aunque no eran híbridas, reflejaban la misma fascinación y temor que otras culturas tenían hacia los seres acuáticos. Con la llegada del cristianismo en la Europa medieval, las sirenas experimentaron una transformación radical en su simbolismo y representación. De ser criaturas mitológicas asociadas con el mar y el peligro, pasaron a convertirse en símbolos de tentación, lujuria y pecado. La Iglesia medieval reinterpretó las leyendas paganas bajo una lente moral, y las sirenas se convirtieron en una advertencia contra los placeres carnales y las distracciones espirituales. En esta época, las sirenas dejaron de ser representadas como seres mitad mujer y mitad ave, como en la antigua Grecia, y adoptaron la forma que hoy conocemos, mujeres con cola de pez. Esta transformación visual se consolidó en los bestiarios medievales, libros que describían animales reales y fantásticos, donde las sirenas aparecían como criaturas seductoras pero peligrosas. Su nueva imagen reflejaba la dualidad entre la belleza engañosa y el peligro oculto. Las sirenas medievales no solo aparecían en textos religiosos, sino también en el arte y la arquitectura. En los capiteles de las iglesias y en los manuscritos ilustrados, se las representaba sosteniendo un espejo y un peine, símbolos de vanidad y narcisismo. Estas imágenes servían como recordatorios visuales de los peligros de la tentación y la importancia de mantenerse en el camino de la virtud. En las culturas eslavas, las rusalkas eran espíritus femeninos asociados con ríos, lagos y humedales. Aunque no siempre tenían cola de pez, compartían con las sirenas su carácter seductor y peligroso. Se creía que las rusalkas eran las almas de mujeres que habían muerto de manera trágica o prematura, y que regresaban para atraer a los hombres hacia su destino fatal. Estas criaturas reflejaban el miedo medieval a lo desconocido y a lo sobrenatural. En las tierras germánicas, las nixes o nixen eran doncellas acuáticas que habitaban ríos y lagos. Aunque podían aparecer como mujeres hermosas, su verdadera naturaleza era engañosa, y se decía que atraían a los hombres hacia las profundidades para ahogarlos. Las nixes representaban el peligro oculto en las aguas tranquilas, y su presencia en las leyendas medievales reforzaba la idea de que el agua era un elemento tanto de vida como de muerte. En Francia, surgieron leyendas sobre las melusinas, criaturas con cola de pez o de serpiente que se unían a linajes humanos y formaban parte de genealogías nobles. A diferencia de las sirenas clásicas, las melusinas no eran vistas como seres malévolos, sino como figuras trágicas que a menudo sufrían por su naturaleza dual. Estas historias reflejaban la fascinación medieval por lo sobrenatural y lo misterioso, y cómo estos elementos podían integrarse en la vida cotidiana. En la península ibérica, las sirenas también aparecían en las leyendas locales, aunque con matices propios. En algunas regiones, se las asociaba con la música y el canto, pero también con la muerte y el engaño. Estas versiones locales mostraban cómo el mito de las sirenas se adaptaba a las creencias y tradiciones de cada cultura, manteniendo su esencia pero adquiriendo nuevos significados. Con el inicio de la Edad Moderna y los grandes descubrimientos marítimos, las sirenas adquirieron un nuevo significado en el imaginario colectivo.
Los exploradores europeos, al aventurarse en aguas desconocidas, regresaban con relatos de criaturas marinas que, aunque probablemente eran manatíes o dugongos, se interpretaban como sirenas. Estos encuentros alimentaron la creencia en la existencia de estas criaturas y las convirtieron en símbolos de los misterios y peligros del océano. Durante el Renacimiento, las sirenas comenzaron a aparecer en obras de arte, frescos y esculturas, representando no solo el peligro, sino también la belleza y el exotismo del mar. Artistas como Leonardo da Vinci y Albrecht Dürer incluyeron sirenas en sus trabajos, fusionando el mito clásico con la estética de la época. Estas representaciones artísticas ayudaron a consolidar la imagen de la sirena como una figura tanto fascinante como inquietante. En el siglo XVIII, la Ilustración trajo consigo un escepticismo científico que cuestionó la existencia real de las sirenas. Sin embargo, esto no impidió que el mito perdurara en la cultura popular. Las sirenas se convirtieron en un tema recurrente en la literatura y el teatro, donde se las representaba como seres trágicos o románticos, alejándose de su imagen original de criaturas letales. El siglo XIX, con el auge del romanticismo, revitalizó el interés por las sirenas. Autores como Hans Christian Andersen escribieron cuentos que presentaban a las sirenas como figuras melancólicas y sacrificadas. La Sirenita, publicada en 1837, ofrecía una visión más compasiva de estas criaturas, alejándose de su faceta destructiva y enfocándose en su capacidad de amar y sufrir. Esta reinterpretación marcó un punto de inflexión en la percepción de las sirenas. En el Caribe, el sincretismo entre las mitologías indígenas, africanas y europeas dio lugar a nuevas versiones de las sirenas. Estas criaturas, adaptadas a las aguas tropicales y a las creencias locales, se convirtieron en figuras protectoras o peligrosas, dependiendo de la región. En algunas culturas caribeñas, las sirenas eran vistas como espíritus del agua que podían otorgar bendiciones o maldiciones. En África, la diosa Mami Bata continuó siendo venerada en cultos sincréticos. Representada como una mujer con cola de pez, Mami Bata era una figura ambivalente, asociada con la fertilidad, la riqueza y la curación, pero también con el peligro. Su presencia en las creencias africanas modernas demuestra cómo el mito de las sirenas se adaptó y sobrevivió en diferentes contextos culturales. En el siglo XX, las sirenas se convirtieron en un fenómeno global gracias al cine, la televisión y la literatura. Desde la dulce Ariel de Disney hasta las sirenas depredadoras de películas de terror, estas criaturas adoptaron múltiples formas y significados. La industria del entretenimiento transformó a las sirenas en íconos culturales, capaces de representar tanto la inocencia como el peligro. En el siglo XXI, las sirenas han trascendido su origen mitológico para convertirse en un fenómeno global presente en múltiples formas de entretenimiento. Desde películas y series de televisión hasta videojuegos y redes sociales, estas criaturas han capturado la imaginación de audiencias de todas las edades. Su versatilidad como símbolo les permite representar desde la inocencia y la belleza hasta el misterio y el peligro, adaptándose a las narrativas modernas. El cine ha sido uno de los principales vehículos para la popularización de las sirenas. Películas como Splash 1984 y Piratas del Caribe, La venganza de Salazar 2017 han presentado versiones modernas de estas criaturas, mezclando romance, aventura y fantasía. Sin embargo, no todas las representaciones son amables. Films como The Lure 2015 exploran el lado oscuro y perturbador de las sirenas, recordando sus raíces mitológicas más siniestras. La televisión también ha contribuido a la reinvención de las sirenas. Series como H2O, Just Add Water y Siren han llevado a estas criaturas a un contexto moderno, explorando temas como la identidad, el amor y la adaptación a un mundo que no las comprende. Estas producciones han logrado atraer a un público joven, revitalizando el interés por las sirenas y sus historias. En la literatura, las sirenas han encontrado un espacio en géneros como la fantasía y la ciencia ficción. Autores contemporáneos como Sarah Porter, con su novela Vasa in the Night, y A.C. Gaughen, con Ran de Ers, han reinterpretado el mito de las sirenas, dándoles roles más complejos y alejándose de los estereotipos tradicionales. Estas obras exploran la dualidad de las sirenas como seres poderosos pero vulnerables. El mundo de los videojuegos también ha abrazado el mito de las sirenas. Juegos como BioShock Infinite y Assassin's Creed 4, Black Flag incluyen referencias a estas criaturas, ya sea como enemigos, aliados o elementos de la narrativa.
En estos contextos, las sirenas suelen representar los peligros del mar y los secretos ocultos en las profundidades, añadiendo capas de misterio a las historias. Las redes sociales han jugado un papel crucial en la popularización de las sirenas en la cultura contemporánea. Influencers y creadores de contenido han adoptado la estética de las sirenas, compartiendo fotos y videos bajo el agua con colas de pez personalizadas. Este fenómeno ha dado lugar a una subcultura en la que las sirenas son vistas como símbolos de libertad, belleza y conexión con la naturaleza. En el ámbito de la moda y el arte, las sirenas han inspirado colecciones de diseñadores y obras de artistas visuales. Su imagen, asociada con la elegancia y el misterio, ha sido reinterpretada en desfiles de alta costura y exposiciones de arte contemporáneo. Estas representaciones resaltan la versatilidad del mito y su capacidad para adaptarse a diferentes contextos estéticos.